atributos de Dios y la tierna misericordia de Dios. Hermanos, necesitamos meditar frecuentemente, aunque no exclusivamente, en su bondad y en su misericordia. Por eso decía, no exclusivamente. Pero necesitamos pensar en la bondad y la misericordia de Dios. Nada que no sea una visión completa de las perfecciones divinas, como se revela en las Sagradas Escrituras, debería satisfacernos. Eso debemos estudiarlo todo. Desarrollemos este estudio en 3 puntos. La tierna misericordia de Dios. Número 2, las innumerables bendiciones sobre el cristiano. Y finalizaremos, número 3, con la respuesta de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia, así mismo es. Entonces, vamos al primer punto. Usted tome apunte por ahí, como buen estudiante, tome sus apuntes. La tierna misericordia de Dios. Pink, ya saben que cuando digo Pink, estoy hablando del autor del libro, Arthur Pink, dice que una de las excelencias de Dios y de las cuales cada cristiano recibe innumerables pruebas es la tierna misericordia de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de lo tierno que es nuestro Señor con nosotros. No nos damos cuenta de eso. Nos enfocamos muchas veces en las cosas negativas que están pasando en nuestras vidas o alrededor de nosotros y nos olvidamos que verdaderamente Dios es tierno con nosotros también y nos ayuda en tantas cosas, ¿verdad? Y nos ama y nos fortalece y se nos olvidan esas cosas, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Entonces, hermanos, él dice que debemos mantener una proporción adecuada en el tratamiento de las perfecciones divinas. Puesto que todos somos propensos a tener una visión unilateral de ellas, lo que estaba diciendo yo, de irnos a los extremos. Así que debemos mantenernos o mantener un equilibrio aquí, como en todas partes, tal como aparece en esas 2 declaraciones de los atributos divinos. Por ejemplo, Dios es luz en 1 de Juan 1:5 y Dios es amor en 1 de Juan 4:8. Es una pérdida irreparable para nosotros si nos detuviéramos exclusivamente en la soberanía y majestad de Dios o en su santidad y en su justicia. ¿Okay? Entonces él nos está hablando, el autor, de mantener ese equilibrio, ¿verdad? De todo. La mayoría de la gente tiene una visión de Dios de que Él es un Dios que solamente castiga, ¿verdad? Especialmente cuando tú tienes una mala teología o eres una persona que no conoce al Señor. Entonces piensas que Dios solamente es un Dios que te castiga y te quieres esconder de Él. Bueno, el pecado nos hace esconder de Dios, que fue lo que sucedió, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos pecaron. ¿Qué hicieron ellos? Lo primero, cuando ellos desobedecieron a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Eso fue lo primero que ellos hicieron, se escondieron por causa del pecado. Y entonces así de esa manera andan muchos, ¿verdad? Y inclusive, siendo ya cristianos, cuando no conocen los atributos de Dios, cuando no tienen una teología sana, pues tienden a tener una visión distorsionada de quién es Dios. Vamos a ver las innumerables bendiciones sobre el cristiano. Las Escrituras hablan de la multitud de sus piedades. Isaías capítulo 63, versículo 7 dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado.
y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Amén. El Salmo 36:7 nos dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por familiar que esto parezca, ¿verdad? Como este bendito atributo de la tierna misericordia de Dios, puede ser para las personas aún así algo completamente único de la revelación divina. Equilibrio. Ninguno de los antiguos soñó jamás con investir a sus dioses con una perfección tan entrañable como esta. Ninguno de los objetos adorados por los idólatras actuales posee gentileza y ternura. Mucho más cierto es lo opuesto, como lo demuestran las horribles características de sus ídolos. Ustedes saben que todos muchas personas que han estado en la brujería o en la santería o en la idolatría, otro tipo de religiones, siempre sus dioses son dioses que castigan y rigen a través del temor, pero nunca a través del amor y la misericordia. Por lo menos yo nunca lo he visto así entre lo que yo he conocido. Siempre con temor, te va a pasar esto si no haces esto. Entonces no pueden ver verdaderamente un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que los ama. Y cuando vienen verdaderamente, yo digo que personas que han estado profundamente en la brujería, en la santería, en el satanismo y conocen el lado oscuro espiritual y lo conocen a una manera profunda, cuando ellos vienen al Señor, el Señor les abre el entendimiento, ellos pueden apreciar la belleza de un Dios real, todopoderoso, compasivo, amoroso, que es justo, ¿verdad? Que castiga, por supuesto, el pecado. Pero lo más grande es que Él lo castigó en la persona de Jesucristo. Él castigó nuestro pecado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces un Dios de misericordia y de amor. ¿Cómo no servirle a un Dios así, hermano? ¿Ah? Entonces eso les impacta a ellos grandemente. La primera vez que se menciona esta perfección divina en la palabra es en esa maravillosa manifestación de la deidad a Moisés, cuando Jehová proclamó su nombre, es decir, él mismo como se dio a conocer. Vamos a ver Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Éxodo 34, 6. ¿Qué nos dice? A ver, alguien que lo lea. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Uh-huh. Tremendo. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si nuestro Dios fuera un Dios verdaderamente todo castigador, si fuera un Dios que no tuviera piedad, piense usted, no hubiese mandado a su Hijo a morir por nosotros. Hubiese derramado toda su ira sobre nosotros, nos hubiese fulminado a todos completamente. Pink dice algo ciertamente impactante. Dice: maravilloso es que alguien, refiriéndose a nuestro Dios, sea tan infinitamente superior a nosotros, tan inconcebiblemente glorioso, tan inefablemente santo. No solo note tales gusanos de la tierra, que no solo note tales gusanos de la tierra, sino que también se está refiriendo ahora a nosotros,
también ponga su corazón en ellos, hablando de su iglesia. Entregue su Hijo por ellos, envíe su Espíritu para morar en ellos y también que soporte todas sus imperfecciones y caprichos para no retirarles nunca su tierna misericordia. No hay Dios como Él. No hay Dios, sí, para el hermano Rodríguez. El libro, mi hermano. Sí. No hay Dios como nuestro Dios. No lo hay. Y mientras más lo conocemos, hermano, más lo amamos. Mientras más profundizamos en el Señor, más nos damos cuenta de que Dios es un Dios bueno. Es un Dios de amor, es de misericordia. Y como estamos hablando aquí, es tierno con nosotros. No nos ha pagado como merecen nuestros pecados. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Consideremos algunas evidencias y ejercicios de este atributo divino para con nosotros, los santos. Vamos a leer la palabra del Señor para que veamos. Efesios capítulo 1, versículo 5. Otro hermano que busque Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Efesios 1, 5, Primera de Juan 4, 9. Adelante, hermano. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No, 1:5. perdón, 1:5. hermano. En Capítulo amor, 1, versículo 5. en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestro Señor. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. ¿Qué dice Jeremías capítulo 31, versículo 3? Jeremías 31, 3. Sí, el que lo tenga. Lo tiene allá Gonzalo. 31, 3 lo tiene Gonzalo. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Misericordia. Qué hermoso. ¿Mm? La palabra misma del Señor nos da la respuesta. No importa lo tanto que yo hable aquí, lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y podemos ver que en su palabra Él nos dice claramente que Él es un Dios de misericordia y un Dios tierno. Me encanta eso, hermano, que dice no solamente que es misericordioso, sino que es tierno. La tierna misericordia de Dios. Y nos dice aquí Pink, de nuevo, esta tierna misericordia del Señor nunca es quitada de sus hijos. ¿Oyó eso? No, hermano, es que yo me porté mal, hice esto y lo otro. Dios está en pacto con su pueblo. Y no es como nosotros, ¿verdad? Los hombres que nosotros decimos hoy sí, mañana no. No. El Señor ha prometido un pueblo y ha hecho un pacto. Y es un pacto de sangre. Un pacto perpetuo, imborrable, inquebrantable. Y esa misericordia de Dios nunca es quitada. Nunca es quitada a su pueblo. A nuestra razón puede parecer que sí, pero nunca lo es en realidad. Como el creyente está en Cristo, nada puede separarlo del amor de Dios. Nada puede separarlo del amor de Dios. Hermano, qué hermoso es eso, ¿verdad? ¿Usted había escuchado eso alguna vez en sus años de cristiano? Usted tiene esa convicción verdadera
de que el Señor lo ama verdaderamente y que su tierna misericordia está sobre usted. A mí eso me da una alegría grande. A mí eso me da un gozo enorme y me da una seguridad. Pase lo que pase. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:39. Romanos 8:39. ¿Qué nos dice? Sí, mi hermano, adelante. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cree eso usted? ¿Usted cree eso? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué a veces dudamos de eso? ¿Por qué creen ustedes que a veces nosotros dudamos de eso? A ver si alguien puede participar. ¿Por qué? Adelante, hermano Manuel. Yo creo que a veces también por lo que hacemos, nosotros a veces fallamos y dudamos a veces por nuestros pecados, pero ¿cómo puede ser que Dios me perdone tanto que le fallo? Pero no entendemos, yo creo que sus grandes misericordias. Una vez en otra iglesia teníamos un estudio y una joven me preguntó que cuánto la amaba al Señor. Y lo que me vino a mi mente fue decirle que de la misma forma que el Señor ama a su propio Hijo Jesucristo, así ama a todos aquellos que están en Cristo. Y esto me llamó la atención lo que dice aquí en una parte del libro, dice, la tierna misericordia de Dios hacia su pueblo se centra en Cristo. Y esa fue la respuesta que le di a esa joven. Si estás en Cristo, te ama igual que a su propio Hijo Jesucristo. Qué hermoso. Pero a veces fallamos nosotros y vienen dudas por la misma situación en la que estamos, que fallamos tanto al Señor. Naturaleza de nosotros caída, ¿no? Que nos hace pensar Sí, lo contrario. A veces tenemos que esforzarnos. Por eso necesitamos siempre estar en la palabra y la oración. La palabra y la oración. No solamente la palabra, la oración es importante. Adelante, hermana. A veces distorsionamos la imagen de Dios. Y eso es muy peligroso. A veces vemos un Dios castigador. Hacemos cosas porque las hacemos, pecamos, caemos y vemos un Dios castigador. Y la palabra dice, usted se arrepiente, Él es sumamente misericordioso y bueno, y Él borró, pero nosotros vemos que es un castigo, que no, y entonces distorsionamos esa imagen. Por Exacto. eso a veces decimos, no. Tenemos Sí. que tener clara la imagen de Dios, es muy importante. Así es, hermana. Así es. Es para que estuvieran llenos todos estos estudios, Sí. ¿verdad? De los atributos de Dios, todos los hermanos Sí. absorbiendo todo. Imagínese uno vivir la vida cristiana, que seas salvo y ignores verdaderamente quién es Dios. Yo recuerdo hace años un hermano en Cristo, un buen hermano, pero él en su vida pasada, él trabajó, yo creo que él era, en su país era algo de la inteligencia militar y todas esas cosas. Entonces, él estuvo trabajando en muchas cosas y pasaron muchas cosas en su vida, ¿no? Y cosas que cuando el Señor lo salvó, él se sentía culpable. Y todavía él leía los textos bíblicos, pero él seguía culpándose, él seguía sintiéndose culpable. Y nosotros lo ministrábamos y le hablábamos, mira lo que el Señor dice en su palabra y todo, pero él todavía luchaba. Estaba un tiempo bien, pero volvía otra vez y sentía esos sentimientos tan grandes de culpabilidad. Entonces uno tiene que tener cuidado porque si estamos en Cristo, como están diciendo los hermanos, la sangre de Cristo borra todo pecado. No algunos pecados, sino todo pecado.
Y el Señor nos mira totalmente limpios, nos mira a través de su Hijo y nos viste de su justicia completamente. Entonces no podemos estar atados al pasado, un pasado que ya Dios borró completamente. No que lo cubrió, sino que lo borró completamente. El texto muy famoso que todos los conocemos de memoria, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces necesitamos pensar y obligarnos a pensar. Me gusta mucho como hacían los puritanos, que ellos llegaban y dice que ellos estudiaban, hacían sus devocionales en la mañana y ellos agarraban, por ejemplo, un versículo y lo agarraban, lo comparaban como si fuera una moneda que se metían en el bolsillo. O sea, que una moneda, y eso les recordaba, pero era el versículo bíblico que ellos, de ese día, que ellos meditaban y meditaban en ese versículo, todo el día, en la palabra de Dios. Adelante, hermana. También pasa, yo creo que confundimos la disciplina de Dios sobre sus hijos con la falta de amor. Y es precisamente porque Él nos ama, nos disciplina. Correcto. Y nosotros los que somos padres sabemos, vivimos eso con nuestros hijos, porque los amamos, los corregimos y los disciplinamos porque queremos que sean una buena persona, porque queremos lo mejor para ellos. Y eso mismo hace Dios para santificarnos, para que nos podamos parecer cada día más a Cristo. Así es, mi hermana. Muy, muy buen comentario. Así es. Pero no me disciplinen muy fuerte a Grace, por favor. Todavía no está Todavía está muy chiquita. Qué hermoso, qué bueno. Bueno, hermanos, continúa aquí diciéndonos Pink que Dios ha comprometido solemnemente, se ha comprometido solemnemente por un pacto y nuestros pecados no pueden anularlo. Pero como dice nuestra hermana, Dios al que toma por hijo lo disciplina. Pero aún ahí en esa disciplina no es como aquellos, ¿verdad? Como los impíos, los que no conocen a Dios, que han rechazado al Señor. La palabra claramente nos dice que la ira de Dios sí está sobre ellos todavía, ¿verdad? Pero sobre nosotros no está la ira de Dios. ¿Ok? Sobre nosotros sí nos disciplina. Es como está diciendo la hermana, somos padres, ¿verdad? Y a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Por eso es importante cuando nosotros nos enojamos en ese momento no disciplinar a nuestros hijos cuando nos estamos enojados, sino después. Pero hay que disciplinarlos. Entonces así es nuestro Señor. A mí me gustó mucho esta clase, verdaderamente. Continúa diciendo, pero Dios ha jurado que si su pueblo no guarda sus mandamientos, ahí lo que dice la hermana, visitará con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Sin embargo, agrega, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto. Hermoso. Vamos a leer el Salmo 89, versículos del 31 al 34. Salmo 89, versículos del 31 al 34. Si alguien lo tiene. Si profanare mis estatutos y no guardare mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de mí, De él. de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Amén. ¿Ve? O sea, lo va a disciplinar, pero no invalidará su pacto. ¿Okay? Su misericordia todavía va a estar sobre su pueblo siempre.
El pacto de Dios con sus hijos ha sido ratificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por dicha sangre, la enemistad ocasionada por el pecado ha sido removida y la perfecta reconciliación ha sido efectuada. Perfecta reconciliación. Qué hermoso. Dios tiene buenos pensamientos para aquellos que están en su pacto y que han sido reconciliados con Él por Cristo. En Cristo está todo. Pensamientos de paz y no de mal, dice en Jeremías 29:11. También dice en el Salmo 42:8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él pecó horriblemente. Mandó a matar a uno de sus mejores amigos, por decirlo así, de sus valientes. Y después entonces, de paso, le quitó primero la esposa, ¿verdad? Y después lo mandó a matar para cubrir su pecado. Pero como al Señor no se le escapa nada, le envió un profeta, a Natán. Y Natán le señaló el pecado. Y él pensaba que estaba tranquilo. Es igual, ¿verdad? Nosotros cuando cometemos algún pecado y no va a pasar nada. Tarde o temprano el Señor lo va a sacar a la luz. Él va a sacar ese pecado a la luz. ¿Cuándo? No sabemos cómo, pero lo va a hacer. Dice la palabra que los ojos del Señor recorren la tierra. Y entonces David se arrepintió profundamente. Ahí lo vemos en el Salmo 51. Pero se arrepintió de verdad. Y el Señor lo perdonó. Pero sin embargo, las consecuencias de su pecado, él las tuvo que sufrir. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Pero su misericordia siempre estuvo ahí y siempre estará. Entonces no nos podemos olvidar de eso. Dios es tan grande. Ese atributo es grandioso. Sabemos que nuestro Dios es justo, santo y que no tendrá por inocente al culpable. Pero a la vez vemos a un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión. Y este texto que vino a mi mente ahora es hermoso. Cuando vemos la historia de Israel, Israel siempre fue rebelde, corazón obstinado. Pero mire las palabras que él le dice a Israel en Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Wow, qué hermoso. Dice, en los versículos anteriores dice, este pueblo es rebelde, pero dice, ¿cómo yo podré? Y más adelante, más después el texto dice, yo no soy hombre. Nuestro Dios es compasivo, es misericordioso, y todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Él es grandísimo, su corazón es grande, dice, mi corazón se inflama de compasión. Así es. De hecho, mire el Israel ahí, vino el Mesías, vino el Salvador. Y por ese Israel que tuvo compasión y su corazón se inflamó de compasión con él, vino el Salvador. Amén. Para salvarnos a nosotros. Entonces, wow. Y para continuar cumpliendo su plan, hermano, sobre la faz de la tierra, un pueblo de todas las naciones. Por eso su pueblo nunca va a perecer. Nunca, nunca. Mira que la iglesia ha tenido enemigos, aún dentro de la propia iglesia, pero la iglesia permanece. La iglesia permanece. Y permanecerá hasta que venga el Señor. Amén. Hermanos, con esto en mente, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cuál debería ser la respuesta de los santos?
Usted sabe que esta palabra, ya le voy a dar la palabra, hermano. Esta palabra, los santos, muchas personas cuando vienen al Señor, ¿verdad? El Señor los salva, o vienen de otros contextos donde esa palabra no se usa, ¿verdad? Se sienten como santo yo, porque no comprenden verdaderamente lo que es la palabra. ¿Mm? Pero la Biblia por todas partes se refiere a nosotros como los santos. ¿Mm? Así usted haya pecado mucho esta mañana. Sí. Ahora el Señor quiere que seamos santos. Sean santos porque yo soy santo. Dice en 1 de Pedro 1:14, si no me fallan los cálculos. Pero es posicional. Dios nos ha separado. Por eso, santo, un pueblo santo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Adelante, hermano Gonzalo. Además quiero alabar a Dios, hermano, por su tierna misericordia, la cual prolongó hacia mi vida, hermano. Sí. Porque Dios es bueno, hermano. Y cómo no estar agradecido y alabar a Dios Amén. por esa tierna misericordia que Dios extendió sobre nuestras vidas. Y quiero leer un versículo. Dice en Lucas 15:18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hermano. Vemos la tierna misericordia que Dios mostró al hijo pródigo. Y cómo no alabar a Dios, cómo no exaltar a Dios por esa tierna misericordia la cual mostró a mi vida cuando era un vil pecador, hermano, y tiene su misericordia hacia mí y me rescata del lodo cenagoso y me trae al Padre de tierna misericordia. Lo dice el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos la tierna misericordia de Dios hacia este hijo pródigo. Dice que corrió, lo echó su cuello y lo besó. En la construcción gramática del texto griego permite entender que lo cubrió de besos. ¿Cómo no estar agradecido con ese Dios que extendió su tierna misericordia hacia nuestras vidas, hermanos? Amén. Y nos cubrió de besos, hermano, porque Él es el que reconcilia al mundo con el Padre, digo. Y por ello exalto y alabo al Señor, hermanos, por esa tierna misericordia que Dios mostró a este inútil, vil pecador, hermano. ¿Cómo no alabar y exaltar a Dios por su tierna y grande misericordia Amén. hacia nuestras vidas? Digno es Él de ser alabado y ser glorificado y honrado por su tierna y bendita misericordia hacia nuestras vidas. Es algo tremendo, hermano. Así es, hermano. Y Dios muestra su misericordia, hermanos, en toda y cada una de nuestras necesidades. Vemos el salmista, en cuántas necesidades no se encontraba el salmista, pero él confiaba que su tierna misericordia iba a estar presente hacia su vida. Rodeado de enemigos, pero él confiaba que su tierna misericordia iba a estar con su vida. Y nosotros, aunque estemos pasando tribulaciones tremendas, aún su tierna misericordia va a estar en nuestras vidas. Y cómo no darle gracias a ese Amén. Dios de misericordia. Sí, Oh, eso es algo muy tremendo. importante lo que dice nuestro hermano. Porque fíjese, cuando una persona entiende, o un cristiano entiende eso así, le sirve al Señor por amor y no por temor. ¿Eh? O sea, yo no voy a hacer esto, no voy a pecar, o no voy a meterme aquí, o no voy a decir esto porque le va a desagradar al Señor. Pero no lo voy a hacer porque le temo, sino lo voy a hacer porque lo amo. O sea, me lleva a eso. Él me ha dado tanto y es tanto en mí. Claro, hay un temor verdaderamente santo que uno tiene, ¿verdad? Esa reverencia a Dios, porque no quieres ser disciplinado, a usar esta palabra, ser disciplinado por Dios, ¿verdad? No quieres ser disciplinado porque no sabemos cómo nos va a disciplinar. Pero a la misma vez tenemos que entender que pesa más
ese amor que nosotros tenemos hoy en día por comprender quién es Él. Y eso, como dice nuestro hermano, o sea, le servimos por amor cuando comprendemos quién es Dios, cuando verdaderamente entendemos que es un Dios de amor y de misericordia. Entonces, eso es algo precioso. Ujú. Uno se pone a pensar, dice, Señor, qué grande tú eres, cómo tú nos has amado. Esto estaba lleno, pero cristianos eran 3, 4. Y yo miraba y decía, wow, nosotros, que somos nosotros para que Él nos mirase y tuviera de nosotros misericordia. Y yo decía, wow, cuánta gente que no tienen al Señor, que si viniera ahora mismo irían para condenación. Así es. Y verdaderamente es asombroso y es para darle gracias a Dios. Y hermoso, y alabarle y cantarle Amén. y obedecerle. Sí. Hermano Vicente estaba hablando de, ayer tuvimos un memorial aquí y pudimos servir a la comunidad y todo eso. Y vinieron algunos hermanos y tuvimos la oportunidad también de compartir el evangelio y todo. Y fue, sí. Entonces, sí. Y bueno, vamos a ver que el Señor permita a aquellos que invitamos que vinieran a la iglesia, que le hablamos también del Señor, pues la palabra fue dada. Exacto. Entonces, sí. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos, en este último punto. ¿Cuál sería la respuesta de los santos? Pink dice en este punto que en cuanto más nos ocupemos de la bondad de Dios, esto me gusta mucho, mientras más nos ocupemos de la bondad de Dios, más cuidadosos seremos de nuestra obediencia a Él. Las limitaciones puestas por el amor y la gracia de Dios son más poderosas para los regenerados, o sea, los hijos de Dios, que los terrores de su ley. En las Sagradas Escrituras se nos muestra cuál debería ser la respuesta de todo hijo o hija de Dios a la tierna misericordia de Él. Vamos a leer cuál sería nuestra respuesta. Primero, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese que qué hermoso estos dos versículos, ¿verdad? Dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados y que andemos en amor. Como también Cristo, entonces compara, como también Cristo nos amó. Claro, nunca vamos nosotros a amar como Él amó, pero nuestro ejemplo, correcto. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ninguno, me vino a la mente el versículo cuando el Señor dijo, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, vosotros sois mis amigos. Entonces, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Segundo, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Recuerden que cuál sería nuestra respuesta a esta misericordia tierna de Dios. Colosenses 3:12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso nos dice la palabra de Dios. Debemos vestirnos de esta manera, en respuesta a la misericordia tierna de Dios. El rey David reaccionó a la misericordia tierna de Dios en el Salmo 26:3. Dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. En tercer lugar,
la tierna misericordia de Dios debería estimular nuestra adoración a Él. Cuando nosotros comprendemos, o mejor dicho, cuando comprendemos cada vez más al Señor, cuando nosotros estamos aquí adorando, hermano, nuestro corazón debe estar, por decirlo así, en el cielo. Adorando al Señor por tanta misericordia, por tanta bondad hacia nuestras vidas. El Salmo 63:3, ¿qué nos dice? Salmo 63:3. ¿Lo tiene? Ah, no. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y el Salmo 138:2. Salmo. Sí, hermano, adelante. Me mostraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. En quinto lugar, debería ser nuestra súplica en oración. Salmo 119:159 dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. En sexto lugar, deberíamos apelar a este atributo cuando nos hemos desviado de los caminos de Dios, al atributo de la misericordia. Salmo 51, bueno, ahí hablamos un poquito de eso hace un ratico. Dice: ten piedad, dice el rey David, después que hubo pecado, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es que uno, ¿verdad?, diariamente en nuestra oración necesitamos tomar tiempo para la oración. Hemos hablado de la oración. Y mirar y revisar nuestros corazones, cómo están delante de Dios. Cómo están nuestros afectos delante de Dios. Es importante. Porque de esa manera es como nosotros vamos a reaccionar con los demás en toda nuestra vida. En séptimo lugar, debería ser una petición en nuestras oraciones nocturnas. Salmo 143:8, que nos dice, ya para finalizar con este salmo: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. He elevado mi alma. Esta es la respuesta de nosotros que debemos nosotros dar en respuesta a la misericordia de Dios. Termino aquí con unas aplicaciones, hermanos. Número 1, debemos mantener un equilibrio sano en las perfecciones de Dios como sus hijos. Un equilibrio. Como estábamos diciendo al principio, que nosotros como hijos de Dios tendemos a irnos a los extremos en muchas cosas. A veces pensamos del Señor, ¿verdad?, que el Señor me va a castigar, hice esto, pero se nos olvida que Dios también es un Dios de amor y de misericordia. Y entonces, como ese amigo mío, ¿verdad?, que a pesar de que él estaba en Cristo, él todavía no se sentía perdonado.
Él no se sentía perdonado. Venía a su mente muchas cosas que él había hecho y se sentía todo el tiempo culpable. Entonces se le olvidaba a él, ¿verdad?, el atributo de la misericordia de Dios. Lo leía en su palabra, no solamente leer la palabra, creer lo que el Señor dice aquí completamente. Por ejemplo, debemos tener cuidado de no inclinarnos más a la justicia de Dios y olvidarnos de la tierna misericordia. Usted ve que hay veces que hay hermanos, ¿verdad? O habemos, me incluyo, que a veces con las cosas somos más a la justicia. Y le hablamos a veces a las personas inconversas sin compasión. Yo digo que nosotros la responsabilidad como hijos de Dios, nosotros tenemos que mirar nuestros corazones antes de predicar. No es que no vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad. Y la vamos a decir con autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios con autoridad. Pero tenemos que tener cuidado cuál es la inclinación de nuestro corazón cuando nosotros vamos a hablar. Porque a veces se nos olvida que nosotros también estábamos allá, en ese pozo cenagoso, y que hacíamos y que cometíamos pecados peores que tal vez esa persona a la que le estamos hablando. Porque muchos años de este lado sentimos ya que, ¿verdad?, que como que se nos olvida que nosotros, qué sé yo, cualquier pecado. Entonces tenemos que tener cuidado cuando le hablamos y revisar nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos, llevamos el mensaje de Cristo. No es lo mismo cuando yo voy a hablarle a alguien y la palabra habla del infierno, habla del pecado, habla de la vida eterna. No vamos a esconder eso, pero ¿cómo nosotros lo vamos a decir? Si yo le digo, pecador, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. ¿Ve? Pero yo puedo irle explicando, mira, esta es la consecuencia de no ir. Sí, claro, cada hermano tiene su temperamento. Es verdad, hay hermanos que somos más jocosos y hay otros que somos como más pausados. Ventaja en ellos, ¿no? Que son más pausados para decir las cosas. Pero yo digo que el corazón debe tener cuidado cuando uno va a decir las cosas. Y es verdad, y a veces pecamos, hermanos, y decimos las cosas como no las deberíamos haber dicho. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para nosotros poder hablar con gracia, como dice la palabra, con gracia. Nuestro hablar sea así, con gracia, pero sin dejar de decir la verdad. Número 2. Dios se ha comprometido solemnemente por un pacto y nuestros pecados no pueden anularlo. No se le olvide eso. Nuestros pecados no pueden anularlo. Dios se ha comprometido con nosotros solemnemente. Pero Dios ha jurado que si su pueblo no guarda sus mandamientos, visitará con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades o sus maldades, rebeliones. ¿Sí? Eso no se nos puede olvidar. Pero sin embargo agrega, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto. Salmo 89, del 31 al 34. Por último, en cuanto más nos ocupemos de la bondad de Dios, más cuidadosos seremos de nuestra obediencia a Él.